La provincia aplicó la ley de abastecimiento para sancionar a una empresa de delivery, básicamente acusada de cobrar comisiones abusivas cuando eran considerado un sector esencial. Estamos hablando de la pandemia, quizás el periodo más crudo, cuando estábamos en la etapa de la cuarentena y del aislamiento, y tuvo una resolución inédita. Para contarnos más, estamos en comunicación con María Betania Albrecht, que es directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor. Hola Betania, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco. Se trata de la empresa Pedido Ya, ¿no? Que es, bueno, popularmente conocida. ¿Cómo comenzó esto? ¿Cuál fue la resolución? ¿Cuánto dinero han tenido que pagar? ¿Si ya lo hicieron o no? ¿Cuál es el destino? Sí, efectivamente, bueno, como bien mencionabas, esto comenzó en el momento más duro de la cuarentena por la pandemia del COVID, en que el sector gastronómico fue quien se acerca al Estado pidiendo de algún modo ayuda, ¿no? Acompañamiento en un pedido que ellos consideraban justo, que fue el observar cómo las comisiones que venían abonando por el servicio que les brindaba Pedido Ya se vieron de repente incrementadas exponencialmente, ¿no? Además, la empresa durante ese periodo fue que comenzó a establecerse mucho más fuertemente en la provincia de Santa Fe, ¿no? Todos recordemos que antes no era algo tan utilizado este tipo de apps de delivery, ¿no? Entonces fue como un momento muy especial y propicio para crecer en la provincia, ¿no? Pero bueno, fue un planteo muy concreto y muy claro del sector gastronómico. 3 cámaras gastronómicas, Rosario, Santa Fe, Rafaela, se unieron y hicieron este planteo de cómo poder trabajar con esto, cómo poder bajar las comisiones, recordando que era el momento donde no podían abrir al público, ¿no? Claro. O sea, recordemos todos los planteos que hubo y la situación que se vivía. Sabés que te escucho y pensaba, digo, parece que hace mucho tiempo que pasó, ¿viste? Y nada más fue 1 año y medio o 2, en donde, a ver, los comerciantes y puntualmente el sector gastronómico trabajaba a puertas cerradas, básicamente. O sea que quedaron, de algún modo, como rehenes de este servicio, de esta aplicación, porque no había otra manera de tratar de vender lo mucho o poco que podían a través del takeaway, es decir, el retiro en el local, o bien a través del delivery. Sí, exactamente, porque como decís, ¿no? Hoy lo vivimos de otro modo, porque pareciera que ya pasó esto y por suerte ya pasó, ¿no? Pero fueron momentos muy duros donde hubo muchos planteos también por esta situación, válidamente, porque es el modo de trabajo, es el modo de vida de estos sectores. Y bueno, fue justamente por eso que se tomó el pedido y reitero, lo comenzamos a trabajar en mayo 2020, cuando todavía había mucha incertidumbre en términos sanitarios de qué estaba pasando con esta pandemia, así que creo que doblemente positiva esta intervención. Tengo que decirlo, nobleza obliga, porque aún con esta incertidumbre consideramos que era muy importante actuar en defensa de los intereses del comercio minorista de la provincia y por supuesto del bolsillo de las y los consumidores santafesinos, ¿no? Primero con una instancia de diálogo, como siempre propiciamos, porque si hay algo que caracteriza esta gestión de gobierno provincial, y por lo menos es lo que nosotros tenemos como principio de trabajo, es el diálogo interinstitucional y el diálogo entre el sector público-privado. Así que primero lo que se hizo fue de manera primero informal, después formal, citar a audiencias conciliatorias para tratar de llegar a un arreglo. Como esto en primera instancia no se logró, fue que la provincia, haciendo uso de la ley de abastecimiento, también en una medida histórica, porque nunca se había aplicado a nivel provincial, bueno, se fijaron de manera provisoria un tope de comisiones. ¿Y cómo lo fijamos? Volviendo a las comisiones que se les cobraban antes de que comience la pandemia. Y eso, ¿cómo lo fijamos? Con la documentación en mano. Los comercios gastronómicos fueron ellos quienes nos acercaron los contratos que tenían firmados con la empresa, donde quedaba claro y establecido cuál era el porcentaje de comisión cobrado. Entonces, en base a eso, fijamos una comisión provisoria
y aplicamos una multa. Bien. A raíz de esto, la empresa se presenta finalmente, o sea, se fueron haciendo todos los pasos. A raíz de esto, la empresa se presenta finalmente y se logra un acuerdo definitivo entre las empresas santafesinas del sector gastronómico y Pedido Ya. Pero la multa ya estaba aplicada, por supuesto, ¿no? Ahí es cuando Pedido Ya cuestiona legalmente la multa, o sea, apela esta sanción que dispusimos desde la autoridad de aplicación, la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, y bueno, eso va a la justicia, ¿no? Y bueno, finalmente 2 años después es la justicia, la Cámara de Apelaciones, la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, la Sala B, que confirma finalmente esta circunstancia referida a la multa que aplicamos como autoridad de aplicación. Betania, pero bueno. te quería preguntar, la multa es millonaria, es importante, ¿no? Un poco más de 4 millones de pesos. Pensaba cuánto habrán ganado con estas conductas, digamos así, desleales y abusivas, esta aplicación. Sí, por supuesto, es una multa que entendemos también es paradigmática, sobre todo en el significado de lo que tiene. Por supuesto que si nos pusiéramos a ver las ganancias tal vez tendría que ser mayor, pero bueno, tenemos que respetar los parámetros que nos brinda la normativa aplicable, ¿no? Hay una ley en vigencia, que es una ley nacional, además la ley de abastecimiento, y en base a eso tenemos que trabajar con los parámetros objetivos, con todos los pasos cumplidos, con el derecho de defensa y de descargo que ha tenido la empresa, posterior a todas las instancias de diálogo que tuvimos y que fueron positivas, no podemos decir lo contrario, porque además el propio sector comercial, cuando vino con este planteo, nos manifestó, nosotros queremos seguir trabajando con Pedido Ya, y nosotros como Estado manifestamos, por supuesto que sí, y también queremos que se siga trabajando con Pedido Ya y que los usuarios y consumidores sigan utilizando la aplicación, pero en un momento de crisis y de gravedad como el que se vivía, la necesaria intervención del Estado para equilibrar la balanza nos parece oportuna, justa y necesaria, ¿no? ¿Cuál es el destino de esa multa, de ese dinero? La ley de abastecimiento, reitero, es una ley nacional, establece los parámetros y dispone que el destino va para el Estado, justamente para rentas generales del Estado, en este caso el Estado provincial, lo cual da fundamento y argumento a poder seguir trabajando con este tipo de instancias, ¿no? Que también manifiesto y repito, son innovadoras porque a nivel provincial nunca se hizo uso de esto y bueno, es una marca de esta gestión provincial volver a poner a la autoridad de aplicación en el lugar que le corresponde y hacer uso de las facultades que le corresponden, ¿no? Pero además de paradigmática en el nivel provincial, a nivel nacional también lo fue, porque ninguna otra provincia ha tenido este tipo de intervención y reitero, poniendo el foco en lo positivo de esto, que es la defensa de los intereses del sector comercial y del bolsillo de cada uno de nosotros, ¿no? Que utilizamos también estos servicios, que los utilizamos fuertemente en la pandemia y todo lo cual influyó en definitiva en el precio final, ¿no? Claro, qué importante hacer valer lo que vos decís, esos derechos, pero también qué importante que la gente se anime a denunciar y en este caso fundamentalmente, bueno, los comerciantes y a través de las cámaras, ¿no? Seguro que sí. El trabajo institucional que han tenido las cámaras que nuclean al sector gastronómico y las cámaras en general que defienden los intereses del sector comercial tienen un rol muy activo en la provincia y eso es algo que nosotros también venimos fortaleciendo e incentivando, por lo menos desde que comenzamos la gestión en diciembre de 2019, porque de ese modo se hacen escuchar las voces, ¿no? Así que en ese caso fueron ellos mismos quienes manifestaron esta situación, porque se imaginarán que en el marco de la pandemia, con 2 meses de decretada la cuarentena y todos los inconvenientes que había, y sobre todo nosotros siendo una gestión nueva, ¿no? Provincial, hacía muy poquitos meses que estábamos, si no hubiera sido por este sector que manifestó esta preocupación, tal vez entre todos los temas que había que abordar, esto no se veía. Así que el rol activo es del sector que necesitó la defensa de sus derechos en definitiva. Y nosotros, por supuesto, como Estado, acompañando y tomando el tema. Betania, en términos generales, digo, ¿reciben muchas denuncias o hay muchos casos respecto de competencia desleal? Bueno, nosotros
somos autoridad de aplicación puntualmente de las leyes de defensa del consumidor, de lealtad comercial y de abastecimiento. La autoridad de aplicación en materia de defensa de la competencia es nacional, es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Lo que pasa es que nosotros, en el marco de la normativa de lealtad comercial, tenemos un rol importante y que es muy entrelazado allí. En este caso fue en virtud de la ley de abastecimiento, porque la ley de abastecimiento no solo regula lo que es el abastecimiento de bienes esenciales, de bienes en general, sino también el precio que fijan. O sea que la intervención concretamente fue en este caso por el aumento de comisiones, o sea, el aumento de precios. Recordemos que en el marco de la pandemia había surgido una normativa nacional de precios máximos, si recuerdan, de bienes esenciales, ¿no? Donde estaban alimentos, productos de higiene personal, productos de limpieza. En ese marco es que se da la intervención. También se dio la circunstancia de que esta empresa generó una situación de dominio del mercado al ser la empresa más importante en la provincia de Santa Fe que trabajaba con apps y delivery. O sea que se generó, o sea, se da la intervención de numerosas normativas que podrían ser aplicables a esta situación que se generó con Pedido Ya, ¿no? Bien. Estaba fuera de agenda y es la última que te hago, te lo prometo, sí te libero, pero cada vez que hablamos con ustedes, con el sector, no podemos menos que preguntarle respecto del funcionamiento de la billetera Santa Fe. Digo, ¿sigue estando activa? ¿Se siguen sumando comercios? ¿Ha llegado prácticamente a un límite? ¿Se van a sumar nuevos rubros? No sé si hay novedades como para poder compartirlas. Bueno, Billetera Santa Fe, y muy bien que lo mencionás en el sentido de que junto con esta medida de Pedido Ya fue una de las herramientas, bueno, la gran herramienta que el gobernador Omar Perotti dispuso para acompañar al sector del comercio minorista y al bolsillo de los consumidores en ese momento, ¿no? Recordemos que esto comienza en enero 2021, ¿no? Ya habiendo atravesado un gran momento de la pandemia y viene a acompañar a este sector. Así que muy ligado a todo este tema también de Pedido Ya, que es acompañar al sector comercial gastronómico en ese caso. Así que Billetera Santa Fe sigue sumando comercios, se siguen adhiriendo. De hecho, estuvimos con un stand en Agroactiva hace muy poco, ¿no? Esta muestra que se llevó adelante en Armstrong, y allí se estuvieron sumando un montón, inscribiendo un montón de comercios, había un stand de emprendedores y se estuvieron sumando e inscribiendo ahí mismo, así que se siguen sumando. Este programa, ya lo ha dicho el propio gobernador, continúa durante toda la gestión, así que tenemos Billetera Santa Fe para rato, y bueno, como siempre decimos, es un programa que es muy acompañado y muy respetado. Nosotros tratamos de cuidar muchísimo la herramienta, tanto desde el lado de los comercios como de los consumidores, por eso manifestamos siempre que, bueno, cómo debe ser claramente utilizada y seriamente utilizada, ¿no? Respetando las condiciones, y asimismo tiene su seguimiento trimestral, ¿no? Hay una unidad de gestión que va definiendo los cambios, y por ahora, con el trimestre que estamos transitando, continúan las mismas circunstancias. Se analizará a futuro, pero por el momento continuamos con las condiciones como está vigente hasta el momento. Por las dudas, esa era la próxima pregunta. Siguen los 5.000 de reintegro y no se actualizan todavía, pero imagino que estarán también en evaluación con ese tema, ¿no? Por las fluctuaciones de la inflación y demás. Bueno, ahora sí te liberamos, María Betania Albrecht. Muchísimas gracias, un gusto esta charla. Gracias a ustedes por el espacio, que tengan buen día. Buenas tardes para vos también.